Si hay una vida espiritual constantemente en movimiento dentro de mí, ¿cómo accedo yo a eso y a esa abundancia? Situaciones extremas requieren movimientos extremos para soluciones extremas. A veces queremos una solución extrema sin movernos. El movimiento espiritual está centrado en el Espíritu Santo. Él es el eje de todo movimiento espiritual. Espíritu light no existe. Por si no te has dado cuenta o nunca has caído, no existe el Espíritu Santo light. Existe el Espíritu Santo extremo. Juan 10:10. Vamos a contemplar la Escritura. ¿Te parece? Juan 10:10. Un texto fabuloso. Creo que todos lo conocemos prácticamente de memoria. A veces no por la cita, pero sí por la frase. Juan 10:10 dice lo siguiente: el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Muy bien, ese es el ladrón. Olvídate del ladrón. Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eso es otra cosa. De esto no te olvides. Olvídate del ladrón, ¿vale? Pero de Jesucristo no te olvides. Él ha venido para que tengamos vida. Y, ojo, no cualquier tipo de vida. Una vida en abundancia. Y solamente con esto ya podríamos estar hablando todo el tiempo, solo que lo voy a usar de fondo para saltar a donde quiero. ¿De acuerdo? Vida en abundancia. Vida en abundancia, si de verdad queremos tener vida en abundancia, tiene que partir por lo espiritual, por la vida espiritual. No tanto por lo físico. Evidentemente tiene una repercusión física, como todo, pero tiene que partir por lo espiritual. Ahora, la vida, habéis escuchado decirlo ya unas cuantas veces, la vida es movimiento, ¿o no? Incluso dormidos nos movemos, siempre en movimiento. El día que no te muevas, ¿vale? Entonces, la vida es movimiento. Ahora bien, la vida espiritual también es movimiento. Estamos en constante movimiento. A veces parece que no, o podemos pensar que no. Y tenemos ideas que, no vamos a criticarlas, ni a decir si esto está bien o está mal, pero ideas como, bueno, a ver si entro en lo espiritual y puedo entonces, y digo, no voy a criticar ese tipo de cosas, pero tú y yo ya estamos constantemente. Si de verdad recibiste a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, tú naciste de nuevo, tienes una vida espiritual y esa vida está en constante movimiento en ti, dentro de ti. No solamente en la calle, fuera, en el cielo, no, dentro de ti, dentro de mí está en constante movimiento. El problema es, no lo voy a decir, sigo. Que si no me disparo. Bien. Ahora saco una ecuación rara mía, ¿vale? Más movimiento, más abundancia. Entonces te lío para llegar aquí. Vida abundante. Más movimiento, más abundancia. Si nos fijamos en el texto, la palabra abundancia es muy interesante porque habla no solamente de cantidad, de calidad, sino habla de algo a lo bruto. ¿Sí? Entonces, sin ánimo de describir el tema de la vida, me quiero ir a la parte de la vida espiritual diciendo lo siguiente. Si hay una vida espiritual constantemente en movimiento dentro de mí, ¿cómo accedo yo a eso? Y a esa abundancia. Esa es la pregunta que te quiero dejar ahí, porque no se trata de acceder, ya estoy en ello.
Simplemente ser consciente y poder ver esa abundancia que ya vive, que ya existe dentro de mí. Evidentemente el enemigo, ya sabes, va a intentar lo contrario y lamentablemente muchas veces lo consigue. ¿Sabes qué es? Inmovilizar. Porque menos movimiento, menos abundancia. Y eso funciona, también es un principio incluso físico, natural en la vida. No voy a entrar ahí porque además me pierdo, pero es un principio igual. Es decir, más mueves una cosa, más abundante. Ahora, si yo quiero acceder a esa abundancia que ya existe en mí, que Dios ha puesto en mí, y ahora es donde me quiero centrar, ¿de acuerdo? La manera que Dios ha provisto para poder hacerlo se llama Espíritu Santo. ¿Por qué? Él es, permíteme las expresiones en esta mañana, alguna quizá un poco salida de tono, ¿vale? Él es el experto en moverse en el mundo espiritual. Solo tienes que ir a Génesis 1, ¿recuerdas? En el principio, cielos y la tierra estaba. Pero ¿qué ocurría? El Espíritu de Dios se movía. ¿Recuerdas que hablé la otra vez? Incluso en el caos, incluso en situaciones en nuestra vida en que uno dice, esto es un desastre, esto es un desorden, incluso en esa situación, el Espíritu de Dios se mueve espiritualmente, nuestra parte espiritual, digámoslo, nuestro espíritu se está moviendo. El gran problema, que no somos conscientes de ello. La tierra hubiera seguido desordenada y vacía si no sale la voz de Dios diciendo, y dijo Dios, sea la luz. ¿Veis la cosa? Por eso a veces, aunque el Espíritu de Dios se está moviendo dentro de nosotros, no sabemos alinear nuestra palabra con el movimiento que está sucediendo interiormente. Y nuestra palabra, en lugar de decir, sea la luz, dice, pero cuánta oscuridad hay en mi vida. Pero cuántos problemas, pero qué situación tan mala, pero qué... Y el Espíritu Santo no puede hacer nada con eso. Te digo, permíteme que me estoy sacando... Claro que puede hacer, es todopoderoso, pero entiéndeme. No puede hacer nada con esas palabras. Me refiero, nada de poner orden en ese caos, en esa tierra que está totalmente en desorden. Y aunque tengas palabra de Dios, y aunque tengas de todo, no puede poner orden porque no eres capaz de alinear. Y dijo Dios, y dijo Pablo Antonio, pero qué mal vas, hermano. Y el Espíritu Santo dice, ¿y eso dónde lo encajo? ¿Qué hago yo con eso? Pues sigo moviéndome en la faz de las aguas, pero no podemos crear tú y yo nada. ¡Oh, aleluya! Bienvenido a la realidad espiritual. Eso es otra predicación. Pero bueno, el movimiento espiritual, en otras palabras, y esto ya sí es correcto, el movimiento espiritual está centrado en el Espíritu Santo. Él es el eje de todo movimiento espiritual. Por eso Gálatas 5 nos dice, verso 16, digo pues, andad en el Espíritu. ¿Sabes qué es andar? Movimiento. Lo podría decir de otra manera. Está bien traducido, ¿eh? Yo lo traduzco mal, pero yo podría decirlo de otra manera. Moveos en el Espíritu. Y si te mueves en el Espíritu, no vas a satisfacer las obras de la carne. ¿Sabes por qué sale la carne? Porque el Espíritu de Dios que está dentro se mueve sobre las aguas. Yo no soy capaz de ponerme en sintonía con Él, con mi palabra, y quien puede ponerse en sintonía conmigo es mi carne. Sí, tú di lo que quieras, pero sabes que es así.
Claro que sí. Por eso, si te fijas en simbolismos del Espíritu Santo, son muy interesantes. Viento. ¿Sabes que el viento no está quieto? Fuego. ¿Tú has visto un fuego quieto? Agua. Cuando el agua se queda quieta, ya está. Sigo. Por eso recordáis que dentro del Espíritu Santo, quedaos en Jerusalén, quedaos quietos, tranquilos. ¿Por qué? Porque el movimiento está centrado en el Espíritu Santo. Cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, no os preocupéis, ahí vais a empezar a moveros. Por eso cualquier movimiento que ha sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia siempre ha partido por el Espíritu Santo. Ha movido a alguien o a alguienes y ese movimiento ha causado un revuelo que ha arrasado en general en esa época. Si tú y yo queremos impactar esta ciudad, este país, este continente y hasta el mundo entero, vamos a tener que aprender algo más que estar simplemente aquí en un culto así sin... No. Vamos a tener que aprender a movernos con el Espíritu Santo. Porque ¿sabes qué? Él se está moviendo en el caos de este mundo. Se está moviendo sobre las aguas del caos de este mundo. Tú y yo nos alineamos, ¿sabes con qué? Yo veo las noticias. Tú sabes, yo casi me niego a ver noticias y a escuchar noticias. Porque tengo una tendencia, tengo una alergia. Tú sabes que yo tengo unas cuantas alergias. Una de mis alergias más así, y perdonadme por esto, ¿vale? Pero tengo alergia a los tontos. Entonces, ¿qué ocurre? Tú escuchas noticias y son capaces de sacar cosas de mí que yo no sabía ni que estaban ahí dentro. ¿Ves? Entre ellas, la alergia. Me brota. Entonces, prefiero que no. Y prefiero la otra parte. No siempre me sale, créeme, no te estoy hablando desde la parte de experto, de yo controlo esto. No, siempre me sale. Pero prefiero la otra parte. Prefiero no alinear mi boca con lo que el mundo está haciendo y con las cosas que están sucediendo, sino alinear mi boca y decir, esto es un caos, pero el Espíritu de Dios se está moviendo sobre este caos. Y entonces Dios dice, vendrá la luz, porque vendrá Jesucristo a esta tierra, por lo tanto, vendrá la luz para este mundo. Y cosas parecidas. Prefiero hacer eso. Insisto, no siempre me sale, ¿eh? Muchas veces sale el Pablo Antonio que llevo dentro, que no sé ni por qué le llevo ahí dentro, pero está por ahí. Bien. Fijaros, la vida abundante. Vuelvo a la senda. La vida abundante no se puede vivir encarcelado, porque encarcelado el movimiento es limitado. No porque el Espíritu de Dios no pueda estar contigo en una cárcel, digamos, física. Estoy hablando más de cárceles espirituales, ¿vale? Pero tema físico. Pero por poner el símil físico, una cárcel es limitada. Tienes tus metros y de ahí no... Entonces, el Espíritu Santo no me puede llevar a esa vida abundante porque estoy limitado. Lucas 4, recuerda, cuando Jesucristo toma el rollo, el libro, lo abre, el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a libertar, es decir, a poner en libertad a los oprimidos. Lo que está diciendo es moverlos de aquí a aquí. No sé si me he explicado. Él llega, abre el rollo y no está recitando unos versos bonitos para que la gente se sienta bien. Ni siquiera está diciendo una palabra de esperanza, que sí lo es, pero ni siquiera está diciendo eso. Está diciendo algo mucho más profundo que eso todavía. Está diciendo, yo estoy aquí, movido por el Espíritu de Dios.
y lo que voy a hacer es mover yo también. Él me mueve a mí y yo voy a mover a los pobres, a los quebrantados de corazón, a los que están encerrados en un espacio. Los voy a mover, los voy a sacar de esa situación y los voy a poner en una situación completamente distinta. Eso se llama moverse con el Espíritu Santo. No es simplemente, y eso es vida abundante. Empiezas a moverte en otros espacios, en otra situación. No es simplemente sentirte de una determinada manera. No, eso está bien. Gracias a Dios por ello. Pero es poder ser movido y moverte con el Espíritu Santo. Porque, como digo, Él es el centro de esa situación. Salmos 48. Porque este es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. El compromiso de Dios contigo y conmigo es guiarnos aún más allá de situaciones en las que tú y yo no somos capaces de controlar, como puede ser la muerte. Y créeme, Él es fiel en su compromiso. El asunto está en mí, no tanto en Él. ¿Os he logrado convencer hasta aquí? Vale, genial. Pues ahora viene lo más... Mira, situaciones extremas requieren movimientos extremos para que obtengamos soluciones extremas. Te lo he dicho despacito, ¿vale? ¿Lo has pillado? Sí. Situaciones extremas requieren movimientos extremos para soluciones extremas. ¿Por qué digo esto? A veces queremos una solución extrema sin movernos. Simplemente seguir haciendo lo que estábamos haciendo y pensar que con eso va a venir una solución extrema a un problema extremo que tengo también. No, no necesariamente. Por eso te he planteado todo antes, te he puesto ya el Génesis 1, la tierra desordenada y vacía, pero si no hay un movimiento extremo, ¿como qué? Como tinieblas, luz. ¿Ves? De un lado a otro, completamente. Movimiento extremo. ¿Qué trae? Solución extrema. ¿Sí? Bien. Y ahora, bueno, ya te digo, David, ¿sabes por qué era un rey como era? Y está ahí y además permanece su linaje y Jesucristo viene de ahí, todo lo que ya sabemos, porque era un rey extremo. No tiene nada más que ver su alabanza, o su danza, o como quieras, o extremo. Ahora, voy a llevar a un contexto que a mí me parece interesante. En 5 minutos os leo el texto nada más, ¿vale? Pero lo cito así rápido y quizá otro día con más tranquilidad profundizamos. Pero fíjate, Eliseo y los sirios. ¿Recuerdas? Estoy en Segunda de Reyes, si no estoy mal. Sí, Segunda de Reyes, capítulo 6. Eliseo y Siria. El rey de los sirios se coge un cabreo monumental porque cada vez que intenta hacer algo, resulta que Israel se ha anticipado. Y entonces dice, aquí hay un traidor entre nosotros. Y ya le informa, le dice, no, traidor no.
El asunto es que Eliseo, él sabe de qué va la cosa y hace una maniobra antes y nos dejan fuera de juego a todos. Esto es una versión muy light del texto, ¿vale? Entonces el rey de Siria, dice, el corazón del rey de Siria se turbó. Y entonces envió el rey de Siria allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y sucede, ahora te cuento, ¿ves? Otra batalla con mis palabras. Como están mucho tiempo sitiando la ciudad, sabéis que era la estrategia de antaño, era así, o sea, la manera de conquistar ciudades fortificadas lo tenían fácil. La técnica la inventaron ya hace mucho tiempo. Se apostaban alrededor de la ciudad y esperaban que los otros se quedaran sin víveres, sin nada, y o se mueren dentro y entramos y los cogemos, o al final se rinden y entramos y los cogemos. O sea, la solución siempre es la misma. Bueno, pues estaba sucediendo algo así. Ya no tenían que comer. Recuerda que ahí está la historia donde dos madres se comen a uno de los hijos y el otro pasa al rey por ahí, se tira las manos, iba a decir se tira de los pelos, pero no sé si tenía pelos el rey ese o no. El caso es que el rey coge ira por Eliseo. Y Eliseo, en el capítulo 7 de Reyes ahora, dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová. Ahora Eliseo va a alinear la palabra con lo que realmente el Espíritu Santo ya estaba obrando. Antes y durante, cuando los sirios llegaron y se apostaron alrededor, el Espíritu Santo, por eso digo, siempre está obrando, siempre está en movimiento, porque la vida espiritual, por eso, es movimiento. Él siempre se está moviendo. No importa que tú lo sientas o no lo sientas, no importa que lo veamos o no lo veamos, no importa que... No, Él siempre se está moviendo. Entonces el Espíritu del Señor ya se había movido, ya se estaba moviendo. Pero ahora Eliseo va a alinear la palabra con lo que el Espíritu Santo está haciendo. Fíjate que la Biblia no nos dice que Eliseo se fue a orar, le dijo a Dios y Dios le habló a Eliseo para dirigirse al pueblo. No, Eliseo lo que va a hacer es alinear la palabra y él dice, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová, mañana a estas horas valdrá el seac de flor de harina un siclo y 2 seac de cebada un siclo a la puerta de Samaria. Eso prácticamente en el contexto en el que estaban viviendo es imposible. Eso es una locura. Estás mal de la cabeza. Por eso uno de los principales que estaba con el rey, que le profetiza al rey, lo está escuchando todo el mundo, dice, y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo. Tú mira el razonamiento de este hombre que es lógico, o sea, tiene lógica, no le estoy tampoco ni criticando, pero evidentemente no va alineado con lo que el Espíritu de Dios está haciendo. Si hiciese ventanas en el cielo, recuerda Malaquías 3, abre las ventanas del cielo y viene bendición. Pero eso tiene un proceso también, por eso él está diciendo lo que está diciendo. ¿Sería esto así? O sea, lo que tú dices que en 24 horas... que nos hemos quedado sin comida todo el mundo, un pueblo tan grande como este, sin nada de comida aquí. Me dices que en 24 horas, parafraseando, va a haber tanta comida que los precios van a bajar a límites insospechados. Tú no entiendes ni de economía ni sabes lo que estás diciendo. Eso te lo añado yo gratis, ¿vale? ¿Y qué le dice? He aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Es triste eso, es triste. Aquí no puedo hacer ya bromas. ¿Por qué? Porque a veces es lamentable que estemos viendo que el Espíritu de Dios se está moviendo con otra gente.
y con nosotros no. Y no es porque esté discriminando, es porque nos estemos cuestionando. ¿Y cómo es posible? ¿Y por qué esto sí, por qué no? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué este me ha dicho? ¿Y por qué el otro no sé cuánto? Y este no se quita de aquí. Y no... Lo que decía antes de saca de nosotros cosas que se alinean más con la carne que con el espíritu. En lugar de decir, ¿qué dice? Las promesas del Señor, todas las promesas de Dios son sí y amén. Sí y amén. No importa lo que yo esté viendo. Porque no depende de mí ni de mi experiencia. Depende de su palabra. Lo que Él ha dicho, eso es así. Lo vea o no lo vea, lo entienda o no lo entienda, lo experimente o no lo experimente. Cuando yo soy capaz de alinearme con eso, ahí ya puedo empezar a disfrutar de la vida abundante, porque me empiezo a mover con el Espíritu de Dios. Y ahora nos podemos dar cuenta que Dios usa y se mueve y mueve a personas lo menos que nosotros podemos sospechar. ¿Quiénes? 4 leprosos. Está ahí en el texto, ¿eh? Ya digo, quizá el siguiente mes os sigo por aquí o lo desmenuzo más, pero 4 leprosos que están fuera. Lógicamente sabéis que no podían estar en la ciudad, tenían que estar... le ponen nadar al coco. El razonamiento es interesante, porque evalúan su vida y dice, a ver, lo voy a parafrasear también, para no leer, si nos quedamos aquí donde estamos, nos morimos. No hay comida, no tenemos de dónde sacar comida, vivían de las misericordias de la gente de la ciudad que les sacaban comida, se las dejaban ahí porque no podían tener contacto, ellos la cogían. En la ciudad no hay comida, no les dan comida, nos morimos. Si entramos a la ciudad, tampoco hay comida, pero encima, como está prohibido, nos pueden apedrear. Opción 2, vamos a quedarnos con la opción 1, ¿vale? Opción 3, nos vamos al campamento de los sirios. Los sirios, cuando vean que somos israelitas y encima leprosos, pues también nos pueden matar, ¿o no? Pues bueno, dentro de esta trilogía de decisiones, ahora añado yo, ¿vale? Porque aquí quería llegar. ¿Cuál es la más extrema? Vamos al campamento de los sirios. Esa es la más extrema. Para mí. La más conservadora es que me quede como estoy. ¿O no? La intermedia es, pero la más extrema, a por los sirios. 4 leprosos. Pero, oh gran milagro, cuando llegan al campamento de los sirios, no hay nadie. Se habían ido. Y ahora fíjate lo que ocurre. Ahí lo dice, espera a ver si te lo busco. Es que tengo que acortar. A ver. Vale, aquí. Fijaros, ellos no solo los mataron, sino que vivieron. Luego consiguieron abundancia de vida. ¿Sí? Luego se morirían de la lepra más adelante, pero... Segunda, comieron y bebieron. Más abundancia de lo que si no tenían nada. Y tercera, se proveyeron de recursos. Lee luego la historia, te vas a dar cuenta. Consiguen plata y oro que se habían dejado
los sirios. Y además lo hacen por 2 veces. Abundancia. Abundancia. ¿Por qué? Por una decisión extrema, que se alinearon con lo que el Espíritu del Señor ya estaba haciendo. ¿Cómo lo sabemos? Porque dice, ellos escucharon gran estruendo de ejército, de carros, de caballos, y salieron todos corriendo, creyendo que. Sin embargo, los leprosos tomaron una decisión extrema, se alinearon y pudieron disfrutar de una vida abundante. El próximo día, si Dios me permite, te intentaré mostrar cómo el distinto tipo de gente que para nada son capaces de tomar decisiones extremas por el Señor, caen en situaciones de cómo interpretan ellos tanto el mover de Dios como la palabra de Dios de manera errónea. ¿Por qué te digo esto? Porque mi idea es terminar diciéndote, el que está encargado de interpretarte a ti las situaciones de tu vida, todas y cada una de las que vayas a vivir, se sigue llamando Espíritu Santo. Se sigue llamándole, no nadie, y mucho menos gente que no es capaz de tomar decisiones extremas para el Señor. Por lo tanto, tú tienes que evaluar tu situación en orden a lo que el Espíritu de Dios te está moviendo. No importa quién te diga, cómo te diga, lo que tú veas, tienes que evaluar cómo el Espíritu Santo te está moviendo. Pero a lo que voy, y termino, para hacerte mi llamado. Si queremos vivir una vida abundante, tenemos que aprender a movernos de manera extrema, porque soluciones extremas necesitan movimientos extremos. Es decir, te lo voy a poner más fácil porque ahora te voy a llamar para invitarte si quieres ser un extremista. Ese llamamiento tú no lo has escuchado probablemente en las iglesias en tu vida. Pero te voy a llamar, te voy a invitar a que seas un extremista. Pero un extremista primero en adoración. Un extremista en alabanza. Que seas alguien extremo en servicio. Yo voy a servir a Dios, pero le voy a servir de manera extrema. Ojo, te van a empezar a criticar y decir, no, pero hombre, tú tienes que primero atender esto, no descuides esto, no descuides lo otro. Me da igual. Yo he decidido servir de manera extrema a mi Señor Jesucristo. He decidido adorar de manera extrema a mi Señor Jesucristo. He decidido orar de manera extrema a mi Señor Jesucristo. ¿Ves el llamamiento? Esto es para gente extrema. Los movimientos de Dios es para gente extrema. Ponte de pie, por favor. Ponte de pie. La gente light. ¿Sabe lo que es light? Sin ánimo de ser de Coca-Cola light, de refresco light, no sé qué light. No. Espíritu light no existe. Por si no te has dado cuenta o nunca has caído, no existe el Espíritu Santo light. Existe el Espíritu Santo extremo.